¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Buenas noches, Enzo, buenas noches a la audiencia, un fuerte abrazo en esta noche fría. Y sí, y en este día, bueno, jueves, terminando ya también pasando la mitad de la semana, decirles que hemos tenido una cantidad de actividades a nivel parlamentario en esta semana, martes y miércoles, en las dos sesiones, largas sesiones de la Cámara de Diputados. En una, se habilitó, se votó un proyecto de ley en la cual se busca que, al menos en el balotaje, si es que hay balotaje en este año, quienes sean las dos personas o los dos candidatos que estén disputando la presidencia de la República puedan tener un debate, ¿verdad? No solamente por el debate en sí, sino para que la ciudadanía pueda escuchar, pueda de alguna forma informarse entre estos modelos de país que se presentan por un lado y por otro. Entonces, en principio es esto, porque la idea era, a ver si se legislaba. Se podía haber legislado para antes de las elecciones, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la campaña hacia el 27 de octubre, también hacia mayo, pero bueno, la idea es, en principio, tener claro que va a haber, si es que hay balotaje, va a haber entre esos dos modelos de país que sin duda puedan enfrentarse y poder tener la oportunidad, desde el punto de vista de los ciudadanos, de escuchar y de poder tener claras las consecuencias que tendrá el voto, ¿verdad? Porque sin duda el voto tiene, de alguna forma u otra, tiene una consecuencia en lo que va a ser el próximo gobierno de este país. Eso fue una de las leyes que se tuvieron, proyectos de ley que se estuvo trabajando el martes, y bueno, pasará al Senado para su aprobación. Lo que sí estuvimos también trabajando una larga jornada fue la llamada rendición de cuentas o balance, y en un año muy importante, en el sentido de que, el gobierno de Tabaré Vázquez, el 1 de enero va terminando, o sea que, en definitiva, esta rendición de cuentas o balance como que cierra un ciclo de lo que se ha venido trabajando. Y bueno, muestra primero que nada algunas cosas. Primero, el rumbo firme, de alguna forma un modelo, una forma de gobernar que es crecer buscando el desarrollo, y que ese desarrollo permita la inclusión. ¿Y esto qué quiere decir? Que más uruguayos y uruguayas se vean beneficiados. Y también la distribución de la riqueza. Eso es concretamente visible, y uno puede verlo en distintos elementos. Uno es los mecanismos internacionales, como el índice de Gini, que marca esa posibilidad de analizar y de ver la distribución de la riqueza, pero también uno puede comparar los que se llaman quintiles más pobres y los más ricos en determinado momento. Uno puede ver que en el 2005 es 18 veces mayor el quintil más rico que el más pobre. Y en la actualidad eso se ha bajado a 11 y algo por ciento, 11,5, mayor el más rico que el más pobre. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la riqueza se ha empezado a distribuir, y por eso tenemos que avanzar en ese sentido y en ese rumbo. No sé, Diego, si tenés algún dato sobre este tema de rendición de cuentas. Sí. Primero que nada, me gustaría resaltar la importancia de que ese proyecto de ley que se votó ayer y pasa al Senado sobre el balotaje. Me parece interesante que se efectúe, y que los candidatos que les toque estar, que no tengo ninguno, que alguno va a ser Daniel, puedan conquistar a la ciudadanía que está un poco quizás confundida, no sabe qué hacer y no sabe quién votar. Y bueno, ahí se va a demostrar el programa, el proyecto, y bueno, el candidato que realmente tenga algo que demostrar a la gente para poder convencerla de que es el camino seguir votando al Frente Amplio. Y en el tema de la rendición de cuentas, como tú comentabas, Enzo, un balance o una rendición de cuentas que en los hechos ha sido buena. Tú me comentabas ayer, 16 años, ¿no?, de crecimiento interrumpido de la economía en el país. Esto es muy bueno. Con vecinos como Argentina y Brasil que están en crisis, que están con un déficit tremendo. Uruguay, sin embargo,
ha mantenido, o sea que sí, uno puede ver en Argentina, por ejemplo, una inflación del 40%, puede haber el 32% de la pobreza, mientras aquí en récords históricos, ¿verdad?, de cuando se lleva registro, uno puede ver en menos del 10%, y se tiene que seguir avanzando en ese sentido. Cuando aquí hablamos de déficit, bueno, del 4,8 y eso preocupa, también debemos decir que Brasil anda superando el 6% del déficit, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene los socios más importantes de la región en picada libre, en caída, bueno, uno también es bueno reconocer que el Uruguay ha venido creciendo en forma ininterrumpida en los últimos años, ¿verdad? Más, poquito, poco, pero creciendo al fin. Cuando, por ejemplo, tenemos una regresión, en el caso de Argentina, de 2,5 puntos. Uno puede decir, a ver, más, menos, pero uno puede ver cualquier día en un programa de la televisión argentina cómo están la situación los hermanos argentinos, ¿verdad? Entonces, en lo que tiene que ver con protestas, en lo que tiene que ver con lo salarial, con distintos temas que uno lo puede analizar. Nosotros, simplemente para decirlo bien rápido, cuando ganó Macri en Argentina, nosotros comentábamos de cómo festejaban los partidos de oposición. El precandidato al Partido Nacional, Luis Lacalle, festejaba y decía que la visión de gobierno a llevar adelante era la misma visión de gobierno que Macri. Entonces hay que tener cuidado. Hoy en día no lo dice, pero lo dijo. Simplemente tener en cuenta eso cuando hablamos dos visiones de gobierno, está la visión de la izquierda y la derecha. ¿Qué es lo que van a hacer? El camino de ese es eso. Claro, y también hacer un balance del tema empleo, ¿verdad? Si bien el Uruguay en los últimos años, o en estos gobiernos del Frente Amplio, crearon 300.000 empleos, es cierto que en los últimos años ha bajado esto, ¿verdad? Y quizá alguien que nos esté escuchando dice, bueno, sí, pero ¿cómo ha bajado el tema de la construcción? ¿Cómo ha bajado? ¿Cómo yo tenía tal empleo y ahora no tengo? Bueno, sí, hay unos 50.000 menos en todo el país. Pero entonces el Uruguay se ha quedado quieto, cruzado de brazos, esperando, ¿vamos a terminar? No, ha hecho, bueno, distintas propuestas para generar empleo o darle la posibilidad a las empresas, al empresario de, bueno, subsidiar, por ejemplo, el sueldo de aquellos jóvenes o aquellas personas mayores de 45 años. Y también el fomentar la inversión. Ahora va a haber en los próximos días, todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura. Y nombro algunas. Por ejemplo, el ferrocarril, el viaducto del puerto, distintas obras viales que se van a hacer un shock de infraestructura en el país que van a permitir otras cosas, ¿verdad? Van a permitir otras posibilidades al país y le viene bien cuando uno tiene que hacer este salto en infraestructura para poder, crecer, evidentemente. Llega un momento que uno tiene que apostar a más. Y si quiere apostar a más, tiene que hacer esta inversión. Bueno, pero esta inversión va a generar a corto plazo una serie de empleos que de alguna forma van a ayudar a la situación en que está viviendo no solamente el Uruguay, el mundo entero, en lo que tiene que ver con el cambio en la matriz del empleo, o sea, el cambio del empleo en definitiva. Varias veces decimos, antes quizá uno terminaba la escuela y decía, bueno, yo voy al campo a trabajar. Hoy ya se necesita otro nivel de estudio, ¿verdad? De aprendizajes. También uno ya entra en una fábrica. Bueno, sí, hoy ya se hacen cursos, por ejemplo, la INEFOP, la UTEC está haciendo cursos a nivel terciario incluso para poder, trabajar en una papelera o en una planta como la que se va a instalar próximamente. Bueno, entonces, también lo educativo tiene que ir acompasando los temas del cambio en lo que es el empleo en definitiva, ¿no? Ya que nombraste la educación, es bueno resaltar bien rápidamente que tanto que se habla de educación, es bueno que la gente sepa que el 45% de los estudiantes nuevos universitarios son del interior y son la primer familia, el primer integrante de la familia que logra un título universitario. Y esto es muy bueno, eso hay que resaltarlo. Que los jóvenes del interior puedan salir, puedan estudiar y puedan formarse por todo lo que tú mencionabas anteriormente, que hoy en día, si no estás capacitado, sea en cualquier área, se cierran las puertas laborales y no queremos. Y Daniel Martínez, nuestro futuro presidente, apuesta a esto, a la innovación. Y el último elemento de la rendición de cuentas, por no sé el tiempo que ya llevaremos, pero es el que ha apostado a la diversificación de las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el 2005 se hacían
X cantidad de exportaciones. Hoy casi se triplican las exportaciones a distintos países, es decir, si antes se exportaban a determinada cantidad de países, hoy se ha diversificado esta oferta productiva a distintos países. Eso es lo que hace es que no estés dependiendo solamente de un país. Es decir, si nosotros le vendemos todo a Argentina, por poner un ejemplo, y Argentina, la economía argentina se debilita, cae, y bueno, la quedamos, porque pusimos todo allí. Entonces, en cambio, si uno tiene diversificada a más de decenas de países las exportaciones, bueno, puede tener garantizado el ingreso de divisas en el mediano plazo, por lo menos, ¿verdad? Bien. El mercado internacional está abierto a más de 180 países, se estaba leyendo un informe, o sea que es gigante, ¿no? Y esto, cuando asumió el Frente Amplio, creo que no se llegaban a 80 países en negociación, hoy más de 180. Casi se triplica, ¿verdad? Seguro. Ha trabajado muchísimo para esto. Sin duda, esa es la política también exterior de nuestro gobierno. Entonces, como balance, es un balance positivo, es un balance que marca desafíos, sin duda, nuevos impulsos, desafíos como se hablaba del desarrollo, el desafío tecnológico, el desafío educativo, el desafío de pensar en el empleo para el siglo XXI, una cantidad de elementos que el próximo gobierno, que esperemos sea del Frente Amplio, bueno, va a ir acompañando y va a ir desarrollando para que vaya en ese sentido. Bien, esto es en lo que tiene que ver con la mirada del balance de la rendición de cuentas que se presentaba en la Cámara de Diputados. Y quería comentarles también una noticia que nos llega y también nos muestra esa distinta visión, ¿verdad?, que tiene que ver con el Instituto Nacional de Colonización. Ustedes saben que el Instituto de Colonización un poco reivindica aquella vieja idea de Artigas del reparto de las tierras, ¿verdad?, que las tierras las ocupen los trabajadores y los más humildes. Bueno, el Instituto Nacional de Colonización tiene 600.000 hectáreas. 600.000 hectáreas. Se creó hace 70 años, pero en los últimos 10, 12, 13 años se incrementaron 120.000 hectáreas. O sea, que en los últimos 10 años fue una inyección importante de compra de tierra del Estado uruguayo para que la pudieran llevar adelante o la pudieran trabajar distintos tipos de familias o jóvenes que bueno, con hijos que se van a radicar en el medio del campo, con tecnología, etcétera. Bueno, entonces es una mirada de una visualización de a ver, también desde que se han votado hace muy poco también que la mujer pueda ser copropietaria o dueña o colona, digamos, dueña de la hectárea, de la unidad de colonización que antes era solamente de los varones. Entonces, fíjese que hay la noticia que nos llega es que tiene que ver con que el 19 de este mes finaliza el periodo de inscripción al llamado que el Instituto Nacional de Colonización dispuso para un arrendamiento de 1.416 hectáreas. Entonces, esto es en el departamento de Florida, pero hay una serie de llamados para distintas parcelas, distintos emprendimientos, algunos de unidad familiar, otros de grupos de personas que estén trabajando, digamos, que estén en forma, digamos, mancomunada en este sentido, ¿no?, que estén trabajando ya en el campo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una mirada también de decir, bueno, vamos a pensar en esta temática del campo. Bien, para ir terminando entonces. También comentamos que esta tarde nos reunimos con la presidenta de la Junta Departamental, la edil Malca Acuña, para tratar un proyecto de ley que se está trabajando sobre el sistema del SNAP, el Sistema Nacional de Desprotegidas. Sí, más que un proyecto de ley, es una iniciativa, digamos, que tenemos nosotros, que hemos venido trabajando y bueno, en ese sentido estaremos esperando las resoluciones de la Junta Departamental para presentar el tema. También estuvimos hoy con el sindicato del Zunca aquí en Mercedes, ya lo habíamos hecho en Dolores, presentando un proyecto que sí tenemos, un proyecto de ley sobre la mano de obra local, que bueno, supone mano de obra local, una
bolsa de trabajo para todas las categorías, control del Ministerio de Trabajo y también las sanciones a las empresas. Bien. Lo cual es muy importante, y para terminar comentar que terminamos el día en una reunión del Comité Departamental del Partido Socialista ya definiendo una estrategia de cara a octubre para conquistar el cuarto gobierno de la mano de Daniel Martínez y bueno, llevarle el voto y seguir reconquistando a la gente con nuestros logros. Será hasta el próximo jueves. Nos vemos, hasta pronto.